Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yerobiá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Y los versículos 25 al 29 son muy importantes porque justamente nos brindan el contexto en donde Jesús presenta este ejemplo o esta parábola del buen samaritano. Dice el versículo 25: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El buen samaritano. Qué historia más interesante, y se ha estudiado mucho acerca de esta parábola. Algunos consideran que es una parábola ficticia, que el Señor Jesús la contó en ese momento, pero que no necesariamente es una historia verídica, mientras otros consideran que sí, que podría ser fácilmente una historia verídica. En realidad eran cosas que eran muy comunes en esa época, especialmente en este tramo que menciona Jesús de Jerusalén a Jericó. No es el Jericó del Antiguo Testamento, es otro Jericó que se menciona en el Nuevo Testamento. Pero hoy quizás el hecho de que si fue ficticia o de que si fue algo realmente verídico no cambia en absoluto la intención o la verdad a la que Jesús apuntaba. Y sin duda es un pasaje muy conocido, es muy utilizado para hablar fundamentalmente de algo que es la misericordia. Cuando hablamos de la parábola del buen samaritano, hablamos justamente de tener compasión sobre los necesitados, ¿no es cierto? Hablamos acerca de el ser conmovidos como lo fue el buen samaritano para ayudar a todos aquellos que necesitan de nuestra ayuda, a quienes nosotros podemos ayudar, y somos desafiados a no parecernos a ese sacerdote y a ese levita que pasaron de largo por algún motivo. No sabemos qué, nos dice claramente qué fue lo que les impidió acercarse. Quizás estaban muy ocupados, quizás tenían miedo de contaminarse con un cuerpo, con un cadáver, quizás miles de opciones. Y usualmente cuando se habla de este pasaje, se apunta directamente al hecho de que nos enseña a ser misericordiosos con el prójimo.
Pero, pero, obviamente podemos sacar estas verdades, si son verdades que están ahí, vamos a hablar un poco de eso más al final. Pero si observamos el contexto del pasaje, si vemos la situación, el lugar o lo que está sucediendo cuando Jesús cuenta esta parábola, vamos a darnos cuenta que el énfasis de la parábola del buen samaritano no es solamente enseñarnos a ser misericordiosos, no es solamente desafiarnos a parecernos al buen samaritano, sino que es parte de una conversación que vale la pena estudiar. Así que en esta mañana me gustaría estudiar y quizás dedicarnos un poco más de tiempo a ese contexto y a esa conversación previa a la parábola del buen samaritano, para entender realmente cuál era el propósito y el trasfondo y de qué iba acompañado la intención de Jesús al contar la parábola del buen samaritano. No pretendo sacar todas las enseñanzas, hay libros completos que se han escrito solamente de este pasaje, libros y autores por mucho tiempo, muchos años, han escrito solamente acerca de este pasaje y hay muchísimas cosas que se pueden extraer, muchas aplicaciones, muchas verdades que podemos entender a través de este pasaje, y no pretendo obviamente en un mensaje poder hablar o extraer todo lo que hay, pero sí quisiera que al menos pudiéramos ver lo que les mencionaba, al menos tres perspectivas, sin perder el foco principal o el propósito principal del pasaje. Así que me gustaría que en primer lugar podamos ver el punto principal de esta parábola. Y el punto principal es que no nos está llamando simplemente a ser buenos samaritanos, sino que en realidad nos está demostrando con esta parábola el Señor Jesucristo, y le estaba demostrando a su audiencia y a este intérprete de la ley con quien hablaba, le estaba demostrando una verdad que él necesitaba comprender. En primer lugar, que no somos buenos samaritanos. En primer lugar, y yo sé que quizás puede ser, pero sí, parece que el énfasis es la misericordia. Sí, habla acerca de eso, pero el contexto nos va a ir indicando y vamos a ir viendo evidencia respecto a esto, de que el foco principal, el enfoque principal de la parábola del buen samaritano es ayudarnos a entender que ni vos ni yo somos buenos samaritanos, naturalmente hablando. Así que vamos a analizar un poco este contexto y vemos ahí en el versículo 25, dice que viene un intérprete de la ley, se levanta en medio ya de una conversación, de un discurso que estaba dando el Señor Jesucristo. Si leemos versículos anteriores, vamos a darnos cuenta que Jesús, sin pelo en la lengua, se está haciendo de igual a igual al Padre. Se está abiertamente identificando como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, como alguien que tiene comunión directa y está en igualdad con el Padre. Y en esto salta este intérprete de la ley, que seguro no fue el único a quien le estaba picando todo, escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Ese hombre común y corriente estaba diciendo que era Dios, que era el Hijo de Dios. Y dice Lucas, él añade, que hizo una pregunta. ¿Y cuál era la intención de esta pregunta? ¿Qué dice tu Biblia? Se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarle. Esta es la intención del intérprete de la ley al hacer su pregunta. No era una pregunta que venía con un deseo sincero de conocer la verdad. No era una pregunta que iba acompañada de un corazón que estaba preocupado realmente por su alma o por su bienestar eterno o por su destino eterno. Era una pregunta que iba totalmente envenenada para ver si Jesús caía en alguna de esas respuestas. Y es algo que a Jesús le hicieron de diferentes maneras.
Quisieron confrontarle con los judaizantes, quisieron confrontarles con los romanos, quisieron confrontarles con los gentiles, a Jesús le atacaron por todos lados queriendo ponerle mal y que en algún momento se equivocara y dijera algo que estuviera medio desubicado y que algún grupo le molestara para agarrarle y hacer con él lo que realmente querían. Y este intérprete de la ley no fue la excepción. Cuando él hace esa pregunta, él lo hace para probarle. Esta palabra probarle aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Y esta es una, y las otras 3 veces aparece traducida como tentar o tentación. Solamente acá se traduce probarle. Entonces fácilmente podríamos traducir también que él hizo esa pregunta para tentar a Jesús. Para tentar a Jesús. Con una intención no solamente de prueba para ver si sale aprobado o no, sino con una intención de destruir, con una intención de buscar una falla y dañarle. Y venía acompañada de esa intención. Entonces vemos que la intención de este intérprete era tentarle, probar a Jesús. Ahora, ¿cuál fue la pregunta? Versículo 25, nuevamente. Le dice, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es interesante que ya esta pregunta del intérprete de la ley ya nos da a entender que él esperaba obtener la vida eterna haciendo algo. Él ya daba por hecho, le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar, para heredar la vida eterna, para que se me dé como retribución la vida eterna? ¿Qué tengo que lograr? ¿Qué tengo que alcanzar? ¿Qué cosa tengo que cumplir para ganarme la vida eterna? Porque él tenía la convicción plena de que él podía obtener una justicia tal para ser aceptado por Dios. Es lo que el sistema judaizante afirmaba, que a través de la obediencia a la ley ellos podían alcanzar la exigencia divina. Y se la creían. Ellos se consideraban justamente superiores a los demás porque ellos obtenían el favor de Dios, entre comillas, porque eran más justos, más rectos que los demás. Y empezaban a cuidar detalles y eran quisquillosos en un montón de cosas, pero por detrás vivían vidas totalmente hipócritas. Jesús constantemente atacaba a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes, a toda la élite religiosa de ese momento. Él le daba títulos muy lindos como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Títulos muy hermosos como generación de víboras, como nubes sin agua, que es pura facha. Por fuera, wow, qué esplendoroso, qué blancos, qué limpios, qué rectos, pero por dentro están podridos, están muertos. Y ya la pregunta que hace este intérprete de la ley da a entender que él creía que él podía ganar su propia salvación. Y es muy interesante, estos días estuvimos estudiando en la hora silenciosa, justamente más adelante en Lucas capítulo 18, ese encuentro de Jesús con el joven rico. No sé si recuerdan. Y el joven rico se acerca a Jesús prácticamente con la misma pregunta. Viene y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si bien la intención de este intérprete de la ley nos da a entender que era mala, el joven rico era pues, posiblemente una preocupación más sincera, pero la pregunta que hace este intérprete de la ley, o la pregunta que hace también el joven rico en su momento, es una de las preguntas más importantes que puede hacerse el ser humano. Pocas preguntas se igualan a la importancia de esta. ¿Cómo puedo alcanzar? ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? ¿Cómo puedo ser parte del reino de Dios? Y esta es una de las preguntas más importantes que vos y yo podemos hacernos,
pudimos habernos hecho. Por el bien de tu alma es una pregunta que debes hacerte. Y si aún no tenés la respuesta a esta pregunta, no tenés que descansar hasta encontrar la respuesta. Si no tenés la respuesta a esta gran pregunta, que es una pregunta con connotaciones eternas, con resultados y consecuencias eternas, si no tenés la respuesta a esta pregunta, no podés descansar hasta que la tengas. Es una de las preguntas más importantes que puedas hacerte. Y entre paréntesis aprovecho a hacer una pausa y preguntarte: ¿estás seguro, estás segura de cómo alcanzar la vida eterna? ¿Estás seguro, estás segura de que sos parte del reino de Dios? ¿Cómo has alcanzado la vida eterna? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? ¿Cómo puedo yo tener la vida eterna? Es una pregunta, por más de que este intérprete lo estaba haciendo con una mala intención, la pregunta es muy seria, la pregunta es muy profunda, la pregunta es existencial. ¿Cómo puedo alcanzar la vida eterna? ¿Cómo puedo alcanzar la vida eterna y no perderla jamás? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? Si no te la hiciste y ahora te estás preguntando, te animo a que no descanses hasta que encuentres la respuesta. Y espero que en esta mañana, si no tenés la respuesta, puedas encontrarla. Versículo 26, precisamente vemos lo que Jesús responde a esta gran pregunta que le hace el intérprete. Y Jesús, como acostumbraba a responder de forma muy peculiar, él responde su pregunta con otra pregunta. Y le dice, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, Jesús está diciendo, vos sos el intérprete de la ley acá. Se supone que la ley es lo que busca la ley es el bien de nuestra alma. Vos sos el que tenés que saber. A ver, vos cómo lees. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Escritura respecto a esto? ¿Cómo se obtiene la vida eterna? ¿Cómo alguien puede alcanzar la vida eterna? Es muy interesante porque vemos nuevamente a Jesús mostrándonos dónde es el lugar donde primero debemos ir a buscar respuestas. Él no le dijo, andaba a preguntarle, no sé, andaba a ver las estrellas, andaba a leer las cartas, andaba a ver qué dice el horóscopo, andaba a ver qué dicen los sabios de este mundo, andaba a leer a los poetas, a los griegos. No, ¿qué le dijo Jesús? Me estás dando una de las preguntas más grandes y más importantes de la existencia humana. ¿Dónde vas a encontrar la respuesta a eso? ¿Hacia dónde le dirigió Jesús? ¿Hacia dónde? La Escritura. La Escritura. Y es que en la ley del Señor está manifestada la voluntad y la verdad divina. En ella vamos a encontrar las respuestas a las mayores preguntas e inquietudes que tienen que ver, especialmente que tienen que ver con el alma. La Biblia no tiene la respuesta para todo, obviamente, porque no es un libro que te va a hablar de ciencia o que se dedica a la ciencia exclusivamente o que se dedica a misterios de la vida, de la existencia humana. Pero con lo que respecta al alma, lo que respecta al estado espiritual de una persona, a su destino, de dónde viene, a dónde va, y esas preguntas muy importantes que el hombre suele hacerse, la Biblia es la única fuente confiable de información y de respuestas que pueden realmente llenar y satisfacer
el corazón del hombre. La palabra de Dios es nuestra norma de fe, es nuestra norma de práctica, es nuestra norma de conducta, dicta lo que creemos, dicta cómo tenemos que pensar, nos dicta cómo debemos actuar. Frente a las preguntas, también frente a las decisiones que nos toquen tomar día a día. Ojalá hiciéramos de esta fórmula que hace Jesús una fórmula diaria y constante para nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esta decisión? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esta duda que estoy teniendo? El primer lugar donde tenemos que ir a buscar respuestas es en la palabra de Dios. Y lastimosamente somos tan necios, somos tan duros de corazón y de mente, que muchas veces el primer lugar y el único lugar donde buscamos consejo es frente al espejo. Y nos aconsejamos a nosotros mismos. O buscamos consejo frente a personas que ya sabemos que nos van a decir lo que nosotros esperamos escuchar. Muchas veces ni siquiera pedimos consejo, muchas veces ni siquiera buscamos respuestas, solamente nos vamos, nos dejamos llevar y nos equivocamos una y otra vez, teniendo la dirección, teniendo la respuesta acá frente a nuestras narices. Jesús le está diciendo, ¿querés responder a esa gran pregunta? Bueno, ¿qué dice la ley que tanto estudias? ¿Qué dice la ley? Isaías 8:20, si me acompañan, es un pasaje tan interesante. Como el Señor acá ya plantea esta verdad que quizás los reformadores después llamarían sola escritura, decir que la palabra de Dios es la norma máxima para nuestro credo, para nuestra conducta, para nuestra fe. Y analiza vos tu propia vida y pregúntate, ¿a quién yo recurro frente a las decisiones que tengo que tomar? ¿A quién yo recurro para garantizar que una decisión está realmente está siendo bien tomada? ¿De quién busco consejo? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Entro en Google? ¿Entro a ver las páginas de Facebook, a ver qué hacen todos los demás, a ver qué comentan todos los demás y eso hago? ¿Cuál es nuestro protocolo? ¿Cuál es nuestra forma de tomar decisiones? Y hermano, estoy totalmente seguro que muchos de los que estamos acá solemos tomar, se pueden tomar decisiones y una vida entera sin consultar una sola vez lo que dice la palabra de Dios, sin preocuparnos un milímetro de lo que Dios tiene que decir acerca de esa decisión. Y no he estado demasiados años en el ministerio como para hablar de mucha experiencia, pero los pocos años que he podido acompañar a personas y he podido ver, y también en mi propia vida, las veces que he tomado malas decisiones, ha sido porque no he consultado el consejo del Señor. Ha sido porque he menospreciado lo que Él tiene para decirme. Y muchas veces vemos familias enteras siendo dañadas y destruidas por decisiones que se toman totalmente fuera de los parámetros bíblicos, sin acompañamiento de una convicción de que es Dios el que está bendiciendo y es su voluntad lo que están haciendo. Y se mueven por emociones. Sucedió esto, entonces hago aquello. Me falta esto y hago esto. Pero, ¿oraste? ¿Buscaste qué dice la palabra de Dios respecto a eso? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto
a ese tipo de trabajo, que dice la palabra de Dios respecto a ciertos principios, ciertas verdades que no podés abandonar y que ciertas compañías, cierto trabajo, ciertos estudios te están llevando a pisotear ciertas leyes o verdades de la palabra de Dios. ¿Has considerado eso? Isaías 8, 19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y acá dice el versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué está diciendo Isaías acá? Cualquier consejo, cualquier palabra que no venga de la ley y del testimonio del Señor, no le ha amanecido. Están en oscuridad, están en tinieblas, no están en la luz. ¿Qué es lo que determina si un pensamiento, un consejo o una dirección es la voluntad de Dios o no? No el hormigueo en tu pancita, no la famosa paz de Dios que muchas veces se manosea tanto. He escuchado a muchos jóvenes, adolescentes, adultos decir, pastor, yo no sé, yo tenía paz, pero hermano, ¿cómo vas a tener paz si esto es pecado? Pero yo tenía, pero es lo que vos sentís. Y confundimos paz de Dios con una tranquilidad y con no estar con remordimiento por el pecado. Eso no es paz de Dios. La paz de Dios es aquel que tiene su pensamiento y persevera en los pensamientos del Señor. Por eso la Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La paz de Dios viene a través de vivir los principios y los parámetros bíblicos. A la ley y al testimonio. Tenemos que volver a hacer de esta fórmula, ¿qué dice la Biblia?, una de las primeras preguntas que nos hagamos antes de la toma de decisiones. O frente a las preguntas importantes que puedan surgir en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y hermanos, déjenme hacer un hincapié especial en esto. Tenemos que tener mucho cuidado también al momento de dar consejos. Cuidado de estar dando opiniones personales como consejos casi divinos, y eso he visto muchas veces, especialmente de adultos a jóvenes o adolescentes, dándoles apreciación personal como algo que es de parte de Dios, como algo que es así. Y tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros consejos no estén filtrados por la palabra de Dios. Está buenísimo que podamos dar consejos, que podamos animar a los que necesitan ser animados, que necesitan ser aconsejados, pero ojo, que tu consejo no vaya en desacuerdo con lo que dice la palabra de Dios, porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios si es así. Estás sembrando en contra, estás desparramando. Jesús dijo, el que no recoge conmigo desparrama, estás desparramando. Así que cuidado, que tus consejos a los más jóvenes o a quien sea, o cuando estés discipulando, cuando estés aconsejando, cuando estés visitando, en una charla, en un tereré, en una merienda, en un café, tus consejos, tus apreciaciones puedan ser realmente llenas, nutridas del consejo de Dios. Y cuidado de dar tu apreciación personal o presentar tu propia convicción personal sin estar seguro de que es realmente algo que la Biblia defiende. Y obviamente todos podemos tener apreciaciones personales respecto a muchos temas, pero está bueno también aclarar, hermano, mira, yo te digo, esto no dice la Biblia. Incluso Pablo hacía eso. Cuando él habla acerca del matrimonio, dice, esto digo yo, no el Señor. Para mí sería mejor que nadie se case. Así todos se dedican al ministerio. Pero no lo dice el Señor, lo digo yo. Era una opinión personal de Pablo.
Cuando damos consejos también es bueno que podamos hacer esa diferencia. Hermano, hermana, mira, a mi forma de ver esto no está bien. Pero es mi forma de ver, yo te doy este consejo. Quizás podríamos ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto, o estudiar lo que dice la palabra de Dios antes de dar el consejo, ¿verdad? Antes de meter la pata, antes de dañar a alguien, antes de lastimar a alguien, antes de confundir a alguien. Asegúrate que lo que estás hablando está siendo, está siendo vertido de la palabra de Dios, y no que viene de una cultura mundana, no que viene de experiencias personales que a vos te tocaron vivir y que por eso pensás que todo tiene que ser y funcionar así. No, filtremos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras convicciones con lo que dice la Escritura, con lo que dice la palabra de Dios. Y obviamente del otro lado también, cuando recibamos consejos, hagamos como, me olvidé el nombre de estos, que dice que eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Me olvidé el nombre de la ciudad donde estaban. Berea, los bereanos, gracias. Los de Berea, que incluso escuchando al apóstol Pablo, cuando Pablo les habla, ¿qué hacía? Les enseñaba. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a su casa para ver si todas las cosas que Pablo, el gran apóstol Pablo, le enseñó, eran así. Así que también, por un lado, cuidado cuando aconsejemos, pero por otro lado también, cuando escuchemos consejos, cuando escuchemos pensamientos, ideas, preguntémonos, ¿este pensamiento viene de Dios o viene de hombre? ¿Viene de parte de la palabra de Dios o viene de una apreciación personal de un ser humano? Hermanos, la única ley divina es la de Dios. No mis pensamientos ni tus pensamientos. Frente a la ley de Dios, nuestros pensamientos se desarman. No tenemos autoridad por sobre la palabra de Dios. Así que ajustemos nuestras opiniones, ajustemos nuestros consejos, nuestros pensamientos a la ley divina. Preguntémonos, ¿qué dice la Biblia? Hay una pregunta que se hizo muy famosa a lo largo del tiempo, que es la famosa pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Para tomar una decisión. Yo siempre dije que esa pregunta me parecía muy relativa, porque de repente para vos Jesús puede irse a un estadio de fútbol y para mí no puede irse a un estadio de fútbol. Es muy relativo, ¿verdad? Pero sería interesante preguntarnos, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? Eso es lo importante. Conocer qué dice la palabra de Dios respecto a diferentes temas y buscarlos. Y si no hay algo explícito en la Biblia, bueno, buscar principios que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Y si estamos en esa búsqueda de la voluntad del Señor, también vamos a andar en sabiduría. Vamos a poder tomar decisiones dentro de su voluntad. Entonces, cuando vos recibas consejos de tu amiga, de tu vecina, de tu amigo, de tu compañero, podemos recibir buenos consejos muchas veces, pero sobre todas las cosas, filtrá por la palabra de Dios. ¿Este consejo que me están dando realmente viene de Dios? Porque Proverbios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que no caigamos en ese terrible error de tomar todo lo que se nos da y no filtrarlo con la palabra de Dios. Y también cuidado de no lanzar opiniones y pensamientos sin filtrarlos también con la palabra de Dios. Entonces, volviendo al pasaje, el intérprete pregunta cómo podía alcanzar la vida eterna. El intérprete pregunta cómo podía hacer para llegar a la vida eterna. Y Jesús le responde con otra pregunta que dice la ley. Y esa pregunta era muy sencilla para este gran intérprete de la ley. De taquito responde y dice, Señor, amarás, maestro le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le felicita al hombre.
bien has dicho, respondiste de forma correcta. Ahora ve y haz eso y vivirás. Versículo 28 es donde Jesús le dice eso. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Con esto Jesús le estaba respondiendo la primera pregunta que hizo el intérprete. ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? Bueno, cumplí esto que me dijiste a la perfección y vas a vivir. Y uno se pregunta, bueno, ¿acaso Jesús está insinuando que cumpliendo la ley se puede alcanzar la vida eterna? ¿Sí? No rasgue sus vestiduras. Sí. Sí, esa es la promesa de la ley. El que guardar estos mandamientos vivirá. Pero ¿cuál es el problema? Que absolutamente nadie puede guardar estos mandamientos. Nadie puede vivir ni siquiera esa frase, ese resumen, esa síntesis que hizo el intérprete de la ley. Ninguno de nosotros puede amar al Señor nuestro Dios con todo su corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Es imposible para vos y para mí, siendo pecadores caídos, hombres y mujeres caídos en pecado, vivir eso a plenitud. Es imposible. Jesús le estaba diciendo, bueno, cumplí la ley a la perfección y vas a vivir, vas a tener la vida eterna. Ni siquiera vas a perecer porque sos perfecto, entonces la muerte ya no se aplica para vos. Ya no habría consecuencias eternas para vos porque sos perfecto. Eso le estaba diciendo Jesús. Pero el problema era, y es, que no existe nadie que pueda cumplir la ley a la perfección. Fijémonos lo enfático y lo exigente que es este resumen que hace el intérprete. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Decime, ¿pensás que en algún momento de tu vida pudiste cumplir esto? ¿Pensás que amás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente? Déjame responder por vos. No. No. No hay una milésima de segundo en esta vida en que puedas vivir plenamente esta exigencia. No existe momento en tu vida terrenal en que puedas amar a Dios como Él merece ser amado. No hay forma de que vos puedas amar a Dios como merece ser amado, y mucho menos si no amas a Dios, quien es santo, perfecto, fiel, y todo lo bueno que te ha dado, y todo lo perfecto que Él es para vos. Si no le podés amar a Él a la perfección, mucho menos vas a poder amar a tu prójimo como a vos mismo. No ha habido un segundo de tu vida donde esto ha sido una realidad. No existe ser humano que pueda siquiera obedecer el primer mandamiento, amar al Señor, su Dios. Es por eso que el propósito de la ley nunca ha sido para salvar, siempre ha sido para demostrar nuestra depravación, para sacar a la luz nuestra incapacidad, para demostrarnos que no llegamos, para demostrarnos que no alcanzamos, para demostrarnos que somos incapaces, que es imposible por nosotros mismos acercarnos a Dios. Jesús le estaba diciendo, haz esto y vivirás. En otras palabras, si no lo haces, estás muerto, morirás. Esa es la lógica de la ley.
Bueno, si podés vivir esto a la perfección, bienvenido a la vida eterna. Frente a la exigencia de la ley de Dios, todo ser humano debería declararse incapaz. Todo ser humano debería declararse incompetente, inútil, incapaz de alcanzar la exigencia de la ley de Dios. Por eso resulta tan llamativa la respuesta del intérprete. Porque la respuesta de alguien que estaba buscando con sinceridad el acercarse a Dios, después de ser confrontado con esa realidad, Jesús le dijo, bueno, hace esto y vivirás. Uno que fuera sincero iba a decir, pero Señor, esto es imposible. Yo no puedo vivir una vida perfecta, ya no la viví, ya no puedo ser perfecto. ¿Cómo borro lo malo que ya hice? Y no puedo, de ahora en más tampoco puedo decidir ser perfecto porque no lo soy. Amo muchas cosas que no debería amar, deseo con toda mi fuerza muchas cosas que no debería desear. ¿Y cómo voy a...? No puedo. ¿Pero cuál fue la pregunta que hizo el intérprete? ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque yo eso de amar a Dios yo ya lo tengo. Ahora, ¿quién es mi prójimo? Obviamente esta pregunta era un desvío en la conversación. El intérprete estaba cambiando de enfoque. Estaba queriendo cambiar de enfoque. Y le dice, bueno, entonces, ¿quién es mi prójimo? Saca de él la culpa, la responsabilidad, huye de esa responsabilidad. Y dice, entonces, ¿quién entonces es mi prójimo? Y acá viene esa excusa, ¿verdad? Versículo 29. Y Lucas aclara, si leemos versículo 29, dice, pero él, queriendo que justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Esa pregunta evidencia que el intérprete de la ley creía que él amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. No se reconocía como alguien falible en este punto. Y ahí es donde Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. En medio de esta conversación, después de esta pregunta necia y tonta del intérprete, esa pregunta rebelde, donde él no estaba reconociendo lo que Jesús le estaba diciendo, sabes que vos sos incapaz de amar a Dios, así que la única opción para vos es que te arrepientas y busques un Salvador, pero mientras no te reconozcas pecador, mientras no te reconozcas injusto, no vas a sentir, no vas a ver la necesidad de un Salvador. Y ahí Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, no solo para responder a la pregunta de quién es su prójimo, y esto es algo maravilloso, sino también para seguir martillando en ese intérprete de la ley, que era un pecador necesitado, que él necesitaba reconocer su limitación, su incapacidad. El punto central de la parábola del buen samaritano es que nadie es un buen samaritano. Este intérprete de la ley se dio cuenta que él no iba a poder hacer lo que este buen samaritano hizo. Amar de esa forma en que amó a ese samaritano, dispuesto a entregar y a dejar todo, a parar todas sus actividades, descender y buscar a ese hombre que había sido asaltado, que estaba ya medio muerto, y que si se le dejaba ahí iba a continuar directamente hacia la muerte. Él entendió que él no iba a ser ese buen samaritano. El punto central y lo que Jesús le estaba marcando a este intérprete de la ley es que nadie es un buen samaritano, que nadie ama a Dios con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, y que incluso nadie puede amar a la perfección a su prójimo como a sí mismo. Ni siquiera eso.
Por eso toda confianza y toda esperanza tiene que ser totalmente desarraigada de nuestra persona, de nuestra capacidad. No puede haber nada de confianza en nosotros para poder realmente alcanzar la vida eterna. Tenemos que entender que somos totalmente inútiles e incapaces de llegar al estándar de la ley de Dios. Nadie puede cumplir con los requerimientos de su ley. La respuesta del intérprete a esta parábola debía haber sido: Señor, esto para mí es imposible. Y le pasó lo mismo que le pasó al joven rico. Cuando Jesús le demostró que en realidad él no alcanzaba a vivir el parámetro de la ley divina y se fue entristecido, estuvo así, cerquita de encontrar la respuesta, pero no la quiso escuchar o la rechazó. Tanto ese joven rico como este intérprete de la ley siguieron descansando en su propia capacidad para alcanzar la vida eterna. Si él hubiera preguntado: Señor, esto para mí es imposible, ¿cómo va a ser? ¿Cómo hay posibilidad que yo alcance la vida eterna? Esto es imposible para mí. Y ahí Jesús hubiera respondido justamente lo que les dijo a sus discípulos después de que se fue el joven rico: para los hombres esto es imposible, pero para Dios es posible. Lo que el hombre no puede hacer por su propio medio, lo que el hombre no puede alcanzar con su propia justicia, Dios lo hace posible, porque Dios es el Señor de la salvación. Él es el que logró por nosotros la salvación. Y esto nos lleva a una segunda perspectiva de la parábola. Y hoy creo, por cuestión de tiempo, vamos a ver solamente esta segunda. Al mismo tiempo, en esta parábola, podemos ver que el héroe, el buen samaritano, no somos nosotros. Que en realidad el personaje que en esta historia que mejor nos cabe sería ese hombre tirado, postrado, semi-muerto y rumbo a la muerte. Jesús justamente buscaba enfocar al intérprete de la ley en esa dirección, de que él no era el héroe de la historia, de que él no era suficiente, de que él no lo iba a lograr, de que él no podía, que él necesitaba descansar y confiar en alguien más, de que sí pudiera hacerlo. Y esta segunda perspectiva de la parábola del buen samaritano es que en realidad solo hay un buen samaritano. Solo hay un buen samaritano. Tristemente, el movimiento humanista que realza el valor del hombre y que habla de los campeones y los ganadores que somos, ¿verdad? Y de los capaces que somos por nosotros mismos y todo lo demás, se ha filtrado en el cristianismo o en el evangelicalismo y ha interpretado muchos pasajes de la Biblia poniéndose el hombre como el héroe de la historia. Se lee la historia de David y Goliat, ¿y quiénes queremos ser? David, ¿verdad? Y escuchamos a grandes, no vamos a decir predicadores, sino coach, ¿verdad? Como le dicen algunos, motivacionales, que dicen: agarrá las 5 piedras y vence a estos gigantes. Tomá las 5 piedras de tal cosa y vence a los gigantes de tu vida. Y porque vos sos David y vos tenés el poder, vos tenés que enfrentar a los gigantes. Pero ¿sabés qué? En la historia de David y Goliat, nosotros no somos David. Nosotros somos el pueblo atemorizado, inútil, escondido, incapaz de enfrentar a Goliat. Esos somos nosotros. Cristo es nuestro David que enfrentó a nuestro gigante, que venció a nuestro gigante, que recibimos nosotros la victoria en Él y gracias a Él.
Pero nuestro pensamiento humanista, que nos alabamos tanto, nosotros queremos ser David. Y acá también nosotros queremos ser el buen samaritano. Pero nosotros no somos los héroes de la historia. Hay un solo buen samaritano, hay un solo héroe, y ese es Jesucristo. Cristo es el que venció por nosotros. Cristo es el único y perfecto buen samaritano. Es el que nos levantó, es el que cuando la ley y la religión pasaron de largo, inútiles también de poder levantarnos, figurados en ese sacerdote, en ese levita, Cristo fue ese buen samaritano. El despreciado entre los hombres era el único capaz de descender. Y todos los detalles que va hablando no son casualidad. Dice, limpió sus heridas, lo llevó a un lugar donde iba a ser sanado, restaurado, pagó todo lo que tenía que pagar y prometió que iba a regresar. Ese es el buen samaritano, Cristo, el único buen samaritano. Esta parábola ilustra también al mismo tiempo el ministerio de Jesucristo a nuestro favor, la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Él limpió nuestras heridas, Él pagó por nosotros. Y en último lugar, para cerrar, obviamente también somos llamados a imitar al único buen samaritano. Con nuestras falencias, con nuestros tropiezos, sí somos llamados a tener ese carácter misericordioso que Cristo también tuvo por nosotros. La parábola del buen samaritano, sin lugar a dudas, también nos ayuda a comprender mejor lo que significa tener misericordia. Y es interesante cómo termina esta historia que cuenta Lucas. Miren el versículo 36. Jesús le pregunta al intérprete, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de los ladrones? ¿Quién de estos tres fue el prójimo de la víctima? ¿Sabes qué? Hablamos de que el intérprete quiso evadir su responsabilidad al preguntar quién es entonces mi prójimo. Pero Jesús da vuelta a su pregunta y le está diciendo, ¿de quién sos vos prójimo? No es quién es tu prójimo, es de quién vos sos prójimo. ¿Cuál de estos tres fue el prójimo de este hombre necesitado? No es quiénes son los prójimos a quienes vas a elegir, no. ¿De quiénes sos vos prójimo? ¿De quiénes soy yo prójimo? Y a veces respondemos de forma muy generalizada, ¿verdad? ¿Quién es tu prójimo? Los que están ahí cerca tuyo. Todos son tus prójimos. Todos son tus prójimos. Ahora, ¿de quién sos vos prójimo? Según el ejemplo de este buen samaritano. ¿A quién estás puesto al lado para ayudar, para sanar, para dar de voz para ellos? ¿Con quiénes has imitado lo que Cristo ha hecho por vos? ¿Para quién puedo ser prójimo? Hay muchos detalles que se pueden ver respecto a esto, pero sin lugar a dudas somos llamados a imitar a Cristo en su muestra de misericordia, aún siendo enemigos. Sabemos la historia de los samaritanos y los judíos, ellos se odiaban, pero ese samaritano, aún siendo un judío que era declarado su enemigo, y que muy probablemente, decían algunos comentaristas, si era el samaritano el que estaba tirado y era el judío el que estaba pasando, quizás ese mismo judío ni siquiera le iba a mirar. Pero aún a pesar de eso, el Señor mostró misericordia por nosotros. Para nosotros no es natural ser misericordiosos. Por eso solamente podemos ser misericordiosos en Cristo. Podemos ser imitadores del buen samaritano. Imitadores que muchas veces van a tener falencias, medios truchos a veces, ¿verdad? Con la marca que se le cae.
pero que intenta, en fin y al cabo, imitar a ese único y perfecto buen samaritano. Que hacen y muestran misericordia no para ganar la salvación, sino porque están queriendo imitar a aquel quien ya la ganó por ellos. Para nosotros no es natural ser misericordiosos, pero para Cristo sí es natural ser misericordiosos. Y si Cristo vive en mí, ¿qué debería pasar? Yo debería evidenciar y mostrar también misericordia. Si Cristo vive en nosotros, debe evidenciarse en nuestras vidas. Naturalmente, ninguno de nosotros podemos ser buenos samaritanos. Solo Cristo es el perfecto y buen samaritano, pero podemos y debemos ejercer la misericordia, reconociendo también cuánta misericordia ha sido derramada sobre nuestras vidas. En primer lugar, necesitamos reconocer nuestra incapacidad, que nosotros no somos buenos samaritanos, que hay un solo buen samaritano y que en él podemos imitar a ese buen samaritano. Que el Señor nos ayude a ser un reflejo fiel de esa misericordia que se derrama día a día sobre nosotros, y esa misma compasión, esa misma misericordia podamos repartir donde el Señor nos permita estar y con quienes nosotros podamos ser prójimos. Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.